Si tienes ventanas sin cortinas que necesitan interés, esto fue lo que hice saliendo al aire libre primero. Mido el ancho de las ventanas que elegí y corto ramas de vid para que tengan al menos esa longitud. Ahora estoy seleccionando una rama de soporte y cortándola para que encaje en el interior de cada ventana. Corto suficientes ramas para hacer un manojo pequeño por ventana. Pruebo su tamaño, sostengo el manojo en la ventana y marco con lápiz dónde quiero que cuelgue. Con esa marca de lápiz, atornillo un soporte para barra de closet, luego pongo otro al otro lado de la ventana a la misma altura y coloco la estaca en los soportes. De regreso a las ramas, me aseguro de que un extremo de las ramas esté alineado. Con alambre delgado para flores, lo coloco bajo ambos lados de las ramas, dejando suficiente sobrante para manipular. Torzo suavemente el alambre para juntar los lados de las ramas y reviso que los extremos estén alineados para encajar. Llevando el manojo atado a las ventanas, estoy usando el sobrante de alambre para torcer las ramas agrupadas al palo de soporte. Después de sujetarlas, uso ramas de relleno para engrosar los manojos y que luzcan como una persiana enrollable de ramitas. Al agregar algunas ramas un poco más largas que el interior del marco de la ventana, hago que la rama se doble y encaje bien, lo que termina ayudando a sostener aún más los manojos. Y el resultado final es una persiana enrollable de ramitas inspirada en la naturaleza que añade calidez e interés a cada ventana sin bloquear la luz del sol. Me encanta cómo el estilo rústico combina mis pisos y gabinetes de madera. Voy a empezar cortando tiras de tela de 5 centímetros. Doblaré una tira por la mitad y usaré la plancha para marcar la costura y mantenerla unida. Usaré pegamento para tela de secado rápido para pegar este ribete sobre el azul ya colocado. Una vez que eso se seque, voy a voltearlo y también le voy a poner pegamento por la parte de atrás. Voy a empujar los ganchos de metal por los agujeros del tapete de playa. El proyecto se inspiró en So Bright Creations, creadora de Home Talk. Así que voy a medir 8 pulgadas y luego voy a cortar una tira. Puedes simplemente doblar esto y cortar otra tira de cartón pluma del mismo largo. Y voy a cortar 4 de estas piezas de 3 pulgadas. Vamos a poner un poco de silicón caliente en el borde y lo vamos a pegar aquí al lado, empujándolo para que quede en escuadra. Ponemos silicón caliente en los bordes para fijar el relleno antes de agregar lo demás. Rocíalo un poco en las orillas, aquí súbelo. Así que solo vamos a poner un poco de silicón caliente a lo largo de los bordes, pegando la tela al cartón pluma. Esas son tiras para colgar cuadros y solo hay que colocarlas. Eso es todo lo que hay que hacer. Empecemos con este pedazo de celofán aquí. Así que voy a marcar la línea aquí. Voy a proceder a cortar esto. Solo pon un punto transparente o puedes hacer una línea transparente. Ahora voy a colocar el celofán sobre el pegamento y el vidrio. Así que continuaré poniendo el pegamento y el celofán en todas las ventanas. Aquí está, todo terminado y no podría estar más emocionada. Mira lo que encontré en la tienda de dólar que va a mejorar por completo mis persianas Builder Grave. Quiero terminar los bordes de la arpillera antes de usarla. Y voy a usar mi pistola de silicón de baja temperatura y luego doblar la arpillera. Quiero hacer una bolsa para que pase la barra de la cortina. Doblaré el borde superior unas 2 o 2,5 pulgadas. Haré esto en toda la arpillera hasta el otro extremo. Quitaré el extremo de la varilla y deslizaré la varilla por el espacio en la parte superior de la arpillera. Voy a medir 2 pedazos de cuerda, arrugarlos y atar la cuerda. ¿Qué tan bonitas están estas persianas de arpillera falsa? Vamos a empezar con un rollo de película para ventanas. Voy a cortar una hoja de película un poco más grande que el tamaño de mi vidrio. Ahora, usando un lápiz, solo voy a dibujar un diseño y voy a ir cortando cada pieza poco a poco. Así que rocía tu ventana con agua y luego toma la primera pieza que cortaste y colócala suavemente en la ventana usando la espátula cada vez, presionando muy bien. Solo corta estos bordes de aquí. Quieres asegurarte de secar cualquier exceso de agua. Ahora tengo algo de privacidad en este baño.